أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله محمد وجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoy vamos a hablar un tema que realmente compete en el día en el cual estamos hoy, o el día que está transcurriendo, que es el Día de la Madre, ¿sí? Es el Día de la Madre y es un día muy especial, pues porque básicamente el Día de la Madre no es simplemente hoy, sino que es todos los días de nuestras vidas. Quiero que hablemos un poco sobre cuál es la responsabilidad de elegir una buena madre. Es decir, una persona que se va a casar tiene que buscar una pareja para después, inshallah ta'ala, esperando con el poder de Dios, que Dios así conceda, esa persona, pues obviamente mañana le conciba a él familia. Es decir, haga la transición, de madre, ¿sí? Así que hablemos un poco sobre cuál es la responsabilidad de elegir una buena madre. Miren, hermanos y hermanas, en nuestra cultura creemos que el juicio de los hijos hacia los padres empieza en la vejez. Sin embargo, en la lógica de Ahlul Bayt, la pasada con ellos, el juicio empieza antes de la concepción. Es decir, en el Islam, los derechos no son solo para los vivos. El Imam Sajjad alayhi salam dice, al igual que el profeta, que el hijo tiene derechos sobre el padre incluso antes de que el hijo exista. Es decir, el papá antes de que conceba el hijo, e ir a tener la relación íntima para tener al nene, ya ese niño, inshallah, que van a nacer por la gracia de Dios, ya tiene unos derechos. Antes. Es decir, como decimos nosotros, el hijo, por así decirlo, planillado, planificado, pues, el hijo que se ha planeado, tiene unos derechos. Yo estoy con mi pareja, dijo, quiero tener un hijo. Y obviamente, ese niño se ha planificado. Y obviamente ese niño tiene unos derechos. ¿Sí? Miren, si quieres o si uno quiere un árbol fuerte, no solo necesita una buena semilla. Necesita sobre todo una tierra fértil y pura. Y esa tierra debe ser una buena mujer. Que en un futuro quiera Dios, como le hemos dicho, será, inshallah, una buena madre. Una persona fue del profeta, se quejaba mucho, ¿no? De la desobediencia del niño, del hijo de él. Se quejó, el profeta le escuchó. Y después de quejarse, el profeta le dijo lo siguiente, tras de analizar la situación le dijo lo siguiente, le dijo, lo que pasa es que tú lo traicionaste antes de que él te desobedeciera. Se quejaba porque el niño lo había desobedecido. Pero el profeta le dijo, lo que pasa es que usted lo traicionó antes de que lo desobedezca usted. Entonces el papá le dice al profeta, ¿y cómo yo lo desobedecí? Perdón, ¿y cómo yo lo traicioné? ¿Sí? Entonces, él le dice básicamente lo siguiente. Dice, lo que pasa es que no elegiste para él una madre que protegiera su honor y su fe. Eso fue lo que básicamente no hiciste. No escogiste una buena madre para que protegiera el honor y la fe de ese niño. Hermanos y hermanas, miren, la paternidad o la maternidad, como ustedes la quieren llamar, no empieza en el hospital. Empieza desde el altar. Elegir una buena esposa es en realidad el efecto de la crianza.
Y el efecto de la crianza se da cuando uno elige una buena mujer. ¿Sí? ¿Cuál es el clima espiritual que cada uno desea en el hogar? El clima espiritual obviamente se lo da la pareja con escoja. Y si el clima florece, nuestra descendencia obviamente florece. Si el clima se marchita, nuestra situación en la casa también se marchita. Si tenemos serenidad, pues vamos a tener serenidad en la casa. Si tenemos un dolor de cabeza, pues la casa será un desastre, un dolor de cabeza. O sea, son todas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger una esposa o un esposo, porque esto da para los dos. No quiero que porque hoy es el Día de la Madre, entonces decimos, no es especial para la mujer. No. Ustedes hagan la analogía, tanto esposo como esposa. Escoger un buen hombre y escoger una buena esposa. Un hombre que a usted les dé paz o un hombre que les haga un dolor de cabeza a usted. Ustedes mirarán, inshallah, cuál de los dos escoge. Ahora bien, ¿qué significa esposa? O esposo, ¿no? ¿Qué significa? Para que nosotros tratemos de elevar, por así decirlo, el nivel de profundidad de la charla, tenemos que desmenuzar la ontología de la mujer del Islam. No estamos hablando simplemente de un contrato social, sino un diseño que está bien estructurado por Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Miren, en árabe, la palabra para esposa es zauja, ¿sí? Zauja proviene de la raíz, la cual significa pareja, signo, par o complemento simétrico. Es decir, zauja no significa simplemente esposa, es un par o esposo, un par. Es un complemento simétrico. Es cuando se encaja, es cuando se hace clic. Es decir, un elemento que forma una pareja con otro. Dos partes relacionadas. Un complemento mutuo. Una correspondencia funcional. Por eso, las personas cuando se casan se usa la palabra que es de watch. En persa dicen es de watch. Es decir, la traducción literal es pares o esposos. ¿Sí? Porque cuando se habla de uno solo, se habla fard. Y cuando se habla de Dios, se utiliza fard, que es ahad, uno solo. Zawj es para nosotros, pares. Ustedes ven que estamos rezando la oración. En el momento que hacemos el rukú, el suyú, nosotros decimos 3 veces. Subhana Rabbil Adini wa bihamdi, Subhana Rabbil Adini wa bihamdi, Subhana Rabbil Adini. ¿Sí me entiende? Tenemos que hacer o impares, pero no podemos hacer pares. Ustedes dirán, ¿por qué? O hacemos 3 veces Subhana Rabbil Adini wa bihamdi, o una vez Subhana Rabbil Adini wa bihamdi. Tiene que ser siempre impar, no puede ser pares. ¿Por qué? Porque Dios es impar. Por eso para Dios se utiliza ahad, fard, uno solo. Pero para los demás se utiliza pares. Porque Dios no tiene iguales. Por eso en la terminología del Corán, nada existe en absoluta soledad excepto Dios. Todo lo demás fue creado con un zawj. Fue creado en par. Dios creó pares para todo. Y Él, nadie más que Él, es el único, es el impar. Sagrado Corán dice lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay khalaqna zawjini la'allakum tadhakkarun. Dice, y de toda cosa hemos creado 2 pares para que reflexionéis. Pero no siempre entra el debate que fue creado primero, la gallina o el huevo. No, los 2 son pares. Acá en el Islam la respuesta es de que fueron creados los 2 pares. Miren, un zawj, un par, es una de las 2 partes que al unirse
forma un todo completamente, oiga bien, completamente funcional. ¿Sí? Completamente funcional. Si una parte, la otra o está trunca o está imperfecta. Por lo tanto, el esposo o la esposa, óigase bien, no es un satélite el uno para el otro. En este caso estamos hablando de la mujer. Entonces la mujer no es un satélite para el hombre. Para nada. Eso sáquenselo de la cabeza. Sino la pieza que completa la arquitectura de su existencia. Ella, la esposa, lo completa. Sin ella, el hombre no es un hombre completo. Es un impar. Es una persona desprovista. Es una persona incompleto. Y lo mismo es para ella. Por eso ustedes ven los hadices que dicen. Que el profeta dijo, quien se ha casado o quien se casa ha completado la mitad de su religión. ¿Qué tema a Dios respecto a la otra mitad? Cuando usted se casa, completó su religión. El soltero está incompleto. La soltera está incompleta. El que está casado está completo y ha completado su religión. Ahora bien, ¿para qué Dios creó a la esposa? ¿Por qué Dios creó a la esposa? ¿Por qué Dios creó ese par? ¿Sí? Un esposo, una esposa, ¿para qué se creó? El Corán define el propósito de la creación de la esposa en este caso es una sola palabra que está cargada de un significado psicológico que significa ¿qué? Sakam. Sagrado Corán dice Sura 30, ley 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litasku ilayha. Dice, entre sus signos está que creó para vosotros parejas de entre vosotros mismos para que encontréis en ellas sosiego. Para eso Dios creó un par para nosotros, para que nosotros encontremos sosiego, calma. Para eso es. No es simplemente por una cuestión de intimidad o una cuestión para que la esposa o audiovisual estemos luciendo, mostrándola. No, es para que ya usted le dé calma. Que usted tenga esas situaciones complejas, le diga, no, mijo, tranquilo, que todo va a salir bien. Miren, dice azwaya, ¿sí? Litásculo y leija. La palabra aquí que usa es sakán. ¿Saben qué significa? Descanso emocional. ¿Sí? Cuando hablamos de sakán, hablamos de paz. ¿Sí? Yo lo acabo de decir a ustedes. Dentro de sí no está que creó para vosotros pareja, dentro de vosotros mismos para que encontréis en ellas sosiegos, calma, paz. Así que sakán significa descanso emocional, estabilidad psicológica, refugio existencial, paz del corazón, alivio en la soledad, seguridad, serenidad espiritual. Eso significa sakán. Donde la pareja tiene que ser alguien que a uno le dé sosiego, que a uno le dé calma, donde no sea un dolor de cabeza para uno, con tantas cosas emocionales que hoy en día tenemos, no es para que te dé un dolor de cabeza. Ahora hay una cosa que quiero que sepan, miren, sakán no es solo paz. Sakán es la misma raíz de sakina. ¿Sí? Sakina, ¿qué es? Es decir, esa calma pero presencia divina. Y también dice maskán. Hay una relación entre sakán y hogar. La misma raíz. Si hogar bien, de la misma raíz vienen palabras como sukun, que significa quietud, silencio, maskán, que significa viviendo hogar, o sakina, que significa paz espiritual profunda. Todo viene ahí la palabra sakán. Todo. Es interesante porque una casa en árabe le llaman maskán, que viene de esa misma raíz.
Y mascan, que significa, pues obviamente hogar, vivienda. Pero viene la raíz que quietud y silencio. Porque el lugar donde uno tiene que estar, donde uno vive, es un lugar donde uno se aquieta. Es un lugar donde uno tiene que estar calmado. Uno tiene que llegar a la casa y no tiene que encontrar básicamente en la casa desorden, sino quietud, sino calma, sino paz. Miren, el verdadero hogar, desde el punto de vista de la visión islámica, no es solo una estructura física, sino la presencia humana que produce esto. La presencia humana que produce la paz. Esa esposa o ese esposo que uno le dan calma en esa casa. Por eso un matrimonio sin tranquilidad contradice parcialmente el propósito del zauj, del par, de que esos dos hagan ese clic. Eso básicamente lo contradice. Miren, hermanos y hermanas, Dios creó a la esposa para ser el amortiguador del alma del hombre. El mundo exterior es duro, competitivo y bastante complejo. Y Dios creó a la mujer con una naturaleza de ternura para que el hombre, al regresar a ella, recupere su humanidad. La esposa, óigase bien, es el lugar donde el alma aterriza, donde el alma de ese hombre aterriza y descansa de todo ese tropel que él encuentra en la vida. Ella es su colchón. Ella es la que básicamente a él le da calma. Por eso el imán Sayyid alayhi salam decía, una buena esposa es de gran ayuda para perfeccionar la fe y llegar a una vida virtuosa, una buena esposa. Si no, obviamente, pues usted la vida se vuelve un desastre. Usted no tiene una pareja que le dé a usted sosiego. Sería un desastre completamente total. Ahora bien, ya hemos visto cuál es la relación que tiene la palabra Sakán, paz, con el hogar. Que se dice que Sakán, que significa, perdón, Maskán, que significa hogar en árabe, sí, tiene su raíz en árabe, viene la misma raíz de Sukun, que quiere decir quietud, es decir, una casa en el Islam tiene que ser un hogar donde las personas se sientan completamente contentas, las personas se encuentran realmente tranquilas. Y hablamos también sobre el significado de la esposa, que en árabe significa zauj, ¿sí? Y zauj quiere decir que un par, ¿ya? Hablamos sobre ese tema. Y que obviamente Dios creó todo en pares, no creó nada suelto, no creó nada impar, porque el único impar es Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, ¿cuáles son los criterios para escoger una buena esposa según al-Bayt? Primero que todo, hagamos un salawat, Allahumma salli a Muhammad y wa ali Muhammad. Bueno, 4 son los criterios que se deben tener en cuenta antes de usted escoger una buena esposa. Primero, que a usted le guste. ¿Cómo así? Sí, que a usted le guste. El imán Sadiq alayhi salam dice, cásate con la mujer que te gusta. Si a usted no le gusta a ella, pues no puede casarse con ella. Si a usted no le gusta a él, no se case con él. ¿Sí? El primer paso para que usted haga clic con esa persona es que a usted le guste. Si no, no pasa absolutamente nada. No que tenga más taqwa, más piedad, que sea así, no, que le guste. El primer paso es que a usted le guste el hombre o la mujer. Si a usted no le gusta, no llega a ningún lado. El imam alayhi salam dice, la mejor mujer es aquella que te agrada y cuando estás ausente se protege a sí misma y a sus bienes. Es la mejor mujer, dice el imam alayhi. Primero la que te gusta visualmente o en todas sus cosas que ella haga, que te agrade. Y cuando usted está ausente, es una mujer que es
en su lugar, no anda por aquí y por allá. Igualmente el hombre, ¿sí? Y que protege sus bienes y le protege el hogar o su economía. Primer paso que es que no le guste. Segundo, que esa persona tenga buena moral. El imán Sadiq alayhi salam dice, si estás satisfecho con la religiosidad y rectitud de un pretendiente, cásate con él. Cásate con él. Que tenga buena moral. Que no sea un patán. Que no sea una patana. Que no sea una persona grosera. Nada que ver con eso. ¿Me entiendes? Nada que ver con eso. Este es el filtro definitivo. El imán Sadiq alayhi salam, hermanos y hermanas, decía lo siguiente, decía que no hay bendición más grande después del Islam. Oiga bien, no hay bendición más grande después del Islam que una esposa de buen carácter. Una buena esposa tiene que tener un buen carácter. Y uno que busca en la persona, primero que todo busca la capacidad de paciencia y de agradecimiento. Que usted tenga una situación compleja y ya tenga paciencia. Si usted se descuadra, no, ya puede decir, usted no, tranquilo, no pasa nada. Y que obviamente lo poco que usted pueda conseguir, inshallah que sea siempre con el esfuerzo, ella agradezca. Esa es una cosa que es el imán Sadiq que uno tiene que buscar. Paciencia y agradecimiento. Así que criterios para escoger una buena esposa, el primero es que te guste, el segundo que tenga buena moral, y en un hadith dice el imán Sadiq que tenemos que buscar que tenga paciencia y obviamente agradecimiento. Dice que una mujer que se queda constantemente o que es ruda de palabra destruye completamente el sosiego del hogar. Por eso Ahlul Bayt, alayhimus salam, la gente de la casa recomienda que uno siempre tiene que buscar a alguien que ante la dificultad se refugie en Dios y no en el conflicto. El tercero de esos elementos, o esos criterios, ¿cuál es? ¿Qué cree en Dios? Miren, la gente a veces piensa que lo primero que uno tiene que buscar a una mujer es que tenga creencia. ¿Sí? Obvio. No te puedes casar con una mujer que sea incrédula. No te puedes casar con una mujer que bien sea cristiana o bien sea obviamente judía. Ser musulmán, bueno, alhamdulillah, si no hay ningún inconveniente. Vimos en Occidente, en un lugar que a veces es complejo, tener una hermana que no sea musulmana. Y si alguna persona se casa con una mujer no musulmana, no hay ningún inconveniente. Lo cuarto que es que cree en Dios. Y más sabe que le dice, si un hombre se casa con una mujer por su belleza o riqueza, será privado de ambas. Pero si se casa por su religión y piedad, tendrá riqueza y belleza. Busque una mujer que cree en Dios. No necesariamente tiene que ser musulmana. Después, inshallah, ella poco a poco puede aceptar el Islam. Y si no lo acepta el Islam, por lo menos que le respete a ustedes su religión. Porque tampoco van a casar con una mujer que no respeta la religión de ustedes. ¿Va a rezar? ¿Cuál rezo? ¿Va a ayunar? ¿Cuál ayuno? ¿Va a comer carne halal? No, coma cualquier cosa. No, una mujer que le respete a ustedes la religión. Eso es todo, que lo entienda. Cuarto y última, obviamente, de los criterios de tener una buena, los criterios para escoger una buena esposa. Cuarto, que es una buena familia y un buen entorno. Quiero que me entiendan algo. Cuando me refiero a esto, no es porque la persona herede dinero. No, nada que ver eso. O no es porque la persona hereda automáticamente el carácter de la familia. Óigase bien. Sino porque el ambiente con que usted se va a casar, la familia, influye mucho en los valores y hábitos suyos. Con los valores, obviamente, de su pareja. Los demás me aconsejaban que uno mirara cómo trataban a sus padres, cómo manejar el conflicto, qué valores predominan en su hogar. Que básicamente fuera eso. Miren ese tipo de cosas. Cómo ella comporta con sus papás,
si da con medida, si no da con medida, si los trata con aspereza, cómo manejar los conflictos, un desastre, un desorden, y obviamente qué valores ella tiene en el hogar. Conserve el hogar, le guste el hogar, no le guste el hogar, todo ese tipo de cosas siempre hay que mirar. Ahora bien, nosotros venimos hablando sobre, primero que todo, qué significa esposa. Hablamos sobre la responsabilidad de una buena madre. Hablamos para qué Dios creó la esposa. Hablamos sobre la relación entre sosiego y hogar. Hablamos sobre los criterios de una buena esposa para escogerla. Ya que la persona se casa y demás, alhamdulillah, inshallah, Dios da hijos. Ahora viene la etapa donde básicamente usted se va a convertir padre, alhamdulillah, gracias a la misericordia divina de Dios por una buena mujer que le dio. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones entonces ahora para tener un buen hijo? Ya yo me casé, ya me organicé con todo lo que hemos hablado. Esta es una buena esposa, ahora quiero tener un hijo con ella. O ella queda en embarazo. ¿Cuáles son las condiciones? Primero que todo quiero que sepan que el vientre es el santuario del niño. El vientre materno es la primera Husenia, es el primer centro espiritual del ser humano. El vientre materno. Eso tienen que tenerlo bien claro. Ahí, donde el niño se va a formar, es su centro de acopio, es su centro donde él lo va a regir de aquí en adelante todo. Vamos a ver cuáles son las condiciones para tener un buen hijo. Sano desde el punto de vista espiritual en el Islam. No tengo nada que ver con el tema no quiero tocar el tema de salud y demás desde el punto de vista físico porque pues no me corresponde a mí, pero muchos de ustedes ya han leído y ya sabrán que se tiene que comer, que no se tiene que comer, todo ese tipo de cosas. Pero yo voy a hablar sobre el punto de vista espiritual. Primero, para tener un buen hijo hay que tener ¿qué? Un vínculo conyugal, es decir, casarse. Primero hay que casarse. No puedes ir a tener el hijo y después te casas. No, primero hay que casarse. El matrimonio no es solo social, sino formativo. Oiga bien, no simplemente social, sino formativo. La gente de la casa Al-Beit dice que la intención de formar una familia recta importa. Y el hogar debe construirse sobre la responsabilidad, no sobre el deseo. Y un hijo sano espiritualmente comienza, obviamente, con un matrimonio consciente, con un matrimonio no caótico, con un matrimonio que no sea basado en la injusticia o en el conflicto. Nada que ver con eso. El primero se casa. En el punto de vista de Islam tenemos el tema del matrimonio, o bien sea el tema de la mutua, o bien sea el matrimonio permanente. Inclusive el tema de la mutua la gente lo malentendido, inshallah tendré la oportunidad de explicarlo, porque la mutua no es una situación donde el hombre anda por aquí volviendo su mutante, tiene relación aquí, allá. No. La mutua es para que las personas se conozcan. Inshallah, después de que todo lo que pase ahí viene de un punto de vista halal. Ya ellos desean casarse del todo, pues se casan del todo. Ya es otro tema. Yo no quiero etiquetar hablar. Así que la primera condición para tener un buen hijo o un hijo sano espiritualmente es que tienen que tener un vínculo conyugal, una intención de matrimonio buena. Y la primera intención es cuando la persona se casa con el otro. 2. Nutrición. En el Islam se cree ciegamente que lo lícito, que es halal, y lo ilícito, que es haram, que consume la madre, los pensamientos que alberga durante el embarazo y las situaciones por las que pasan son los ladrillos con los que se construye la predisposición moral del feto. Todo lo que esa mujer pase en su etapa, esos 9 meses, toda esa situación, son los que construyen el feto. Así que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de nutrición, qué es lo que ella está consumiendo, no simplemente desde el punto de vista de la comida, sino desde el punto de vista también
espiritual. ¿Sí? Cuando yo hablo sobre el tema comer haram o comer halal, no se refiere simplemente a que usted me traiga un pedazo de carne que aún así siendo sacrificada por la norma islámica, usted cree que es halal. No. Halal es desde el momento de la concepción de ir a buscar ese dinero. Desde allá arrea el coso. Desde allá viene la situación. Y eso tiene un efecto que es una charla obviamente por aparte. ¿Sí? La tercera condición para tener un hijo espiritualmente sano es que el entorno emocional del hogar tiene que ser tranquilo. Como les acabo de explicar a ustedes, el Corán describe el matrimonio como sacan tras tranquilidad. Un hijo espiritualmente sano necesita un entorno donde predomine la estabilidad, ausencia de la violencia, respeto entre las parejas, eso que me grita, que me dice, esa pelotera, nada que ver, y que haya un afecto visible, ¿sí? Que el esposo trate bien a la esposa, porque todo eso tiene un efecto. El caos emocional continuo afecta la formación del carácter del niño, lo afecta. ¿Sí me entienden? Hay un hadith del profeta que dice lo siguiente, dice, cuidado con el verdor que crece en el estiércol. Es decir, que por mucho que uno se enamore de una mujer que sea muy bella, pero si está en un ámbito donde es patanería, donde es locura, no te metas allí. No te vayas a tratar más de la belleza, sino que busques una mujer que sea total, íntegra, totalmente. Miren, queridos hermanos y hermanas, la madre, oiga bien, la madre es la primera piedra de el proceso espiritual de fortalecimiento del niño. Eso ustedes lo saben. La religión no se enseña con libros, se absorbe por ósmosis. La madre no es una instructora para el niño, es su atmósfera, es su ambiente. El niño no pretendan que va a aprender a rezar viendo, oiga, no pretendan que va a aprender a rezar viendo al padre en la mezquita. Jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. ¿Sí? Cuando el niño, obviamente, cuando el niño ve la importancia que tiene para el padre y para la madre la oración, es donde el niño obviamente se aproxima a Dios. Llegó el momento del rezo y los padres dejan todo y ponen por encima el rezo. Eso es la importancia para el niño. Él ve que su mamá, a pesar de lo que está haciendo, deja todo y buscar el rezo. De la misma forma, el niño no aprende a amar a Dios a través de los libros. No es con los libros que aprende a amar a Dios, sino cuando ve el rostro de calma, de paz de la mamá, en cualquier eventualidad o situación compleja. En cualquiera. Nosotros trabajando y los que aceptamos el Islam, conocemos el fiqh, la jurisprudencia. Pero los que nacieron en un entorno islámico musulmanes, árabes, persas y demás, ellos no tuvieron el fiqh como nosotros, la jurisprudencia, pero lo viven. Nosotros sabemos por qué nos echamos el agua 4 dedos por encima del codo. Ellos no lo saben. ¿Sí me entienden? Pero nosotros lo conocemos. Todo ese tipo de cosas tienen efecto en el niño. Dios es una idea abstracta para un niño. La madre, fíjate bien, es la manifestación física de los atributos divinos. Si la madre es impaciente o colérica, el niño proyectará simplemente que Dios es un castigador. Así de sencillo. Si la madre es rasma misericordia, el camino del niño hacia el monoteísmo, pues obviamente está completamente pavimentado. Eso tenemos que tenerlo nosotros bien, absolutamente bien claro. Y nosotros quizás pueda que en muchos lugares pueda que quizás no lo tengamos claro.
¿sí? La importancia realmente de una buena esposa es crucial para obviamente el fortalecimiento del hogar, para tener obviamente un buen niño. ¿Sí? Miren, si la madre es impaciente o colérica, pues obviamente, como les he dicho, el niño va a ver que Dios es un castigado. Por tal motivo, el padre que elige a una madre sin ética, literalmente está mutilando la capacidad de su hijo para conectar con lo sagrado, aunque suene fuerte. Si la mujer no es musulmana, no hay problema, pero que una mujer que respete las creencias, que respete, eso es lo más importante. Mire, una buena esposa, una buena madre, es el eje, es el sistema solar familiar. Uno ve por lo menos que en la visión de Ahlul Bayt, la mujer no es un miembro más de la familia. Ella es el centro, básicamente, de toda la gravedad. El concepto de Rabbat al-Bayt, nosotros tenemos un concepto que llama básicamente, decimos que Rabbat al-Bayt. ¿Qué significa básicamente Rabbat al-Bayt? Es un concepto que es bastante completamente complejo, ¿no? Entonces, uno tiene que entender básicamente ese concepto. Cuando hablamos de Rabbat al-Bayt, ¿qué quiere decir? A menudo se traduce erróneamente como, en árabe, ¿no? Como la ama de casa o la señora de la casa. Así se traduce. Sí, como la ama de casa. Y realmente así no es. Si ustedes ven esto que le digo, Rabbat al-Bayt, su raíz es la misma que Rabb al-Alamin, el Señor de los mundos. Y la palabra Rabbi significa básicamente educador. ¿Sí? Algunos personas que me negan el árabe dicen también que se le puede connotar el tema de la mujer como la educadora del hogar. Otros dicen que la señora del hogar, la madre, la esposa. Ella la sustentadora y educadora del hogar. Dios le dio este título porque su función limita o básicamente imita, la función divina. La madre crea, obviamente con el permiso de Allah Subhanahu wa Ta'ala, perdona, nutre y guía. Queridos hermanos, queridas hermanas, miren, la mujer es el termómetro emocional de la casa. Si la madre está en paz, el hogar es un santuario. Si la madre está angustiada, los hijos crecen con ansiedad. La buena madre es la que entiende que su estabilidad, fíjense, que su estabilidad emocional es la infraestructura espiritual de sus hijos. Inshallah, Dios Todopoderoso nos da la oportunidad a nosotros de tener buenas esposas o buenos esposos, no simplemente más para que sea para ellos. Y que inshallah nos dé lo mejor de este mundo, lo mejor de todos nosotros. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos los hermanos y hermanas que asistieron, especialmente las hermanas en este día, feliz día de las madres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estoy para escuchar preguntas, si alguno inshallah ta'ala tiene.